¿Y cómo se convirtió al Señor? Bueno, una de las cosas que yo primero doy gracias al Señor y también como que me cuesta un poco volver a retomar y poder contar lo que Dios hizo, porque es como que te produce volver atrás, pero qué importante poder contar que Dios todavía tiene el poder. En este tiempo en el cual estamos, cuando caminó en esta tierra, yo me convertí en la cárcel de San Miguel, donde se murieron los 81 que murieron quemados ahí. En esa cárcel yo me convertí al Señor. Ahí Dios me usó una persona compañera de asalto mío, un impío, un gentil, un hombre que estaba haciendo conducta para irse en libertad. Ese hombre me predica a mí, un hombre impío. Él había oído nomás de Dios adentro, que Dios cambiaba a los presos. Como yo era un preso, lógico, necesitaba del Señor. Y cuando el hombre me habla, yo estaba haciendo la Virgen de Montserrat. Entonces seguramente él me escuchó que yo estaba clamando a la Virgen de Montserrat, a la Virgen de los delincuentes, a la Virgen de Lampa, y posiblemente le escuchó y dijo: oye, chino, ¿sabéis qué estás clamando mal? Allá adentro predican un Jesús que saca a los presos. Qué importante tener el oído para poder oír de Dios. Y él lo había oído siendo un impío, una persona que era un delincuente más. Pero qué importante que Dios haya alcanzado nuestras vidas en ese momento. Por eso en ese día yo me recuerdo que iba preso, iba herido, iba con una persona reclamando en mi vida con un herido, ¿cierto? Ya 17 reclamantes, una pistola del 9 tiros, una cortapluma, el chofer estaba herido, habían estado los 17 reclamantes, reconocí en la rueda de preso, clamando a la Virgen de Montserrat, en una cerda, en comunicado, con 30 palos en mi cuerpo, una cerda con un cuadrado con hoyo y lleno de excremento. Una colchoneta de 70 por 90, 10 centímetros de espesor, llena de piojos. Y me recuerdo que cuando yo le pregunto al hombre, le digo: ¿qué tengo que hacer yo para hablar con Jesús? Y él me dice: lo que tenéis que hacer es orar, pedirle a Dios perdón por tus pecados y Dios va a hacer algo. Como Dios siempre hace algo, pero uno no sabe en el momento. Así que vino el Señor, me recuerdo que yo me voy a arrodillar y viene una voz y me dice que yo me dice: soy caradura, me dice: vaya a orar. ¿Y no te acordás cuando pescáis venías casa a los evangélicos en el pasaje? Viene una voz por sobre esa voz y me dice: ora nomás. Oré a Dios y le dije esta simple oración. No fue de gran teología, no fue con un seminario entre medio, sino que la Biblia habla y dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Y yo le dije ese día al Señor, tomé la colchoneta, yo usaba el pelo largo, me la puse en mi pelo y le dije: Señor, si eres verdad que sacáis a los presos, sácame a mí antes de 5 días y yo te sirvo. Simple oración, una oración quizás no con grandes palabras, sino que venía de lo más profundo de mi corazón, el cual yo nací de delincuente de la edad de 6 años, aspirando a neopleno, a los 8 años me hice delincuente, y así empezó toda mi vida. En el mundo del Lampa, en el mundo de la delincuencia, y podríamos pensar que una vida súper amarga con mi padre alcohólico, mi madre lavandera, tenía muchas cualidades en contra y agravantes en mi contra en ese momento, no tenía por dónde salir, pero Dios, el Dios bendito, el Dios grande, Jesucristo, el que murió en la cruz y se levantó al tercer día para darle una oportunidad, me dio una oportunidad a mí. El día 11 de mayo caí preso, el 12 de mayo oré y el 13 cumpliendo los 29 años, Dios me dio una oportunidad y me dio la libertad. Qué importante, se perdió la pistola, se perdió todo. Bueno, y Dios lo hizo así, pues. Así es el Dios grande, bendito, el que no podemos hablar de otra cosa. Yo no puedo hablar de que a mí el gobierno me cambió. No puedo hablar de que mi madre me cambió, los consejos de mi abuelita, los consejos de mi padre, los consejos de un amigo terrenal. No puedo hablar de eso. Yo hablo de Jesucristo porque cuando llegó a mi vida me dio una oportunidad, estando con piojo, epiléptico, asmático, drogadicto, alcohólico, analfabeto y de los 11 hermanos el pato feo. Pero Dios me dio una oportunidad y hay que aprovecharla. Y por eso estoy aquí dando testimonio diciendo de que este Dios grande y bendito sobre este ministerio el cual ustedes han levantado para las naciones, que es tan importante para que ellos sepan que todavía Dios está sacando presos y hombres de las cárceles, todavía Dios lo está haciendo. Y ahora mírame a mí como lo veo, yo andaba con los pantalones amarrados con alambre, aspirando neopreno, yo peleaba con los árboles, imagínate, peleaba con los árboles, estaba loco, volaba con neopreno y de repente los árboles me hablaban y me decían: ¿qué queréis pelear, chino? Así me decían a mí, el chino, el toro, porque veía correr sangre y me volvía loco para pelear y no le tenía miedo a nada.
una pistola, una escopeta, una cortapluma y peleando y punto, y aunque quedara herido porque el delincuente es así. Pero Dios, aún así, con todos esos agravantes que estaban en mi vida, siendo despreciado, en esa cárcel de San Miguel, incomunicado, con 30 palos en mi cuerpo, Dios me dio una oportunidad en medio de los piojos, en medio del excremento que estaba ahí, en medio de la oscuridad de la celda, en medio de la tristeza. Dios alegró mi vida. Por eso soy así, amada. Qué bueno, pastor, saber más de usted. También, en parte de su testimonio sale que Dios le enseñó a leer de una forma muy especial a usted. ¿Cómo sería esa forma? Qué importante, por ejemplo, cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo salí de la cárcel, yo lo primero que hice a Dios, le oré. Y le dije, Señor, ¿dónde me congrego? ¿Dónde, Señor, tengo que ir a la iglesia? Yo le preguntándole a Dios, porque todo hay que preguntárselo a Dios, porque yo ahora venía, había algo especial en mí que lo aprendí. Ya no te ciñe el diablo, ya no te ciñe la droga, ya no te ciñe el mundo. Ahora hay otro que te ciñe, Dios. Ahora todo lo que necesito le pregunto a Dios, y Dios me envía una iglesia. En la iglesia había un hombre que era maestro en la palabra, Pablo. El Carlos cantaba muy hermoso, Julio era el espiritual. Y le pregunto a Dios y le digo, Señor, todos los días yo era como los niños. Háblame, Señor. Señor, yo creo que me hablé, porque estaba contento, porque el delincuente ya no era delincuente, había un cambio. Se había cortado el pelo, se había puesto una camisa, se había echado un perfume, ya era diferente. Entonces, yo le decía al Señor, Señor le decía, ¿por qué no me hablaba? Y me hablaba todos los días, yo ponía el dedo en la Biblia, y iba donde el Pablo, el maestro de la iglesia, y le decía, Pablo, ¿sabéis que yo oré a Dios y puse el dedo y aquí me habló Dios? Yo le hablaba así, le decía a él, aburrí tanto al Pablo durante 6 años, lo aburrí. El hombre me chacareaba, me hablaba que no, nunca hubo una oportunidad para mí. Posiblemente a él le robaron, posiblemente a él lo asaltaron algún día, posiblemente le pegaron unos delincuentes, pero él le tenía odio a los hombres que venían de la cárcel. Y yo era un carcelario, un preso, que venía libertado, pero la diferencia es que él no se había dado cuenta que la misma sangre que lo había lavado a él, me había lavado a mí. El mismo Dios había muerto por nosotros, entonces yo quería hablar de Jesús y quería decirle a la gente que yo ya no era el chino. Yo quería decirle a él y a la gente, sabes que yo no robo, no ando ahora con una pistola, sabes que yo no uso escopeta, yo no tengo cortalumes, sabes que yo ahora no me huelo. Yo quería decírselo, pero para decírselo a la gente, yo tenía que tener un fundamento y decirle, ¿sabe qué? Me cambió Jesús, pero ¿cuál Jesús? Si para conocer a Jesús había que leer la Biblia, había que leer la palabra. ¿Y cómo lo digo? Si no lo conozco, ¿cómo voy a hablar de Él? Sé que está en mi corazón, sé que Él me perdonó, me cambió, me lavó, sé que me redimí, me dio una oportunidad, pero ahora, para hablar de ese personaje Jesucristo, tengo que conocerlo para hablar las cualidades que Él tiene, para leer, para saber de Él. Un hombre me dijo, para que hables de Jesús, tú tenés que leer la Biblia. Y me entristecí.